Guevara, el mejor vestido de la foto. No, aunque Laura Sarabia también está muy bien arreglada. Muy elegante, sí. Sí, muy elegante. Pero hablando de Diego Guevara, es que ayer la Corte Constitucional le ordenó al gobierno y al Ministerio de Salud actualizar la UPC desde el 2024. ¿Eso implica qué? Más plata, que hay que desembolsar más dinero. Y plata es lo que no hay. Y hay una duda que nos queda en la mesa de trabajo y es, ¿qué ocurriría? O sea, ¿qué pasa si el gobierno nacional no acata esa orden de la Corte Constitucional? Porque está difícil que la acate frente a los temas de presupuesto. O sea, ¿de dónde va a salir la plata? Sí. Es lo que nos estamos preguntando. Pues el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Arrubla, nos acompaña a esta hora y tal vez nos puede responder esa pregunta. Doctor Arrubla, bienvenido. Mucho gusto, Camila, a ti y a todos los compañeros allá de mesa. Doctor Arrubla, ¿qué pasa si un gobierno no cumple una decisión, una orden que le da la Corte Constitucional? Jurídicamente, ¿qué sucede? Sí, esta es una sentencia del 2008, una sentencia de tutela, correcto. Y obviamente dio unas órdenes de cumplimiento que les ha venido la Corte haciendo el seguimiento. Si no se acata la sentencia, se puede iniciar una solicitud de desacato. Y esas solicitudes de desacato, como todos sabemos, pueden dar hasta orden de arresto para las personas que desacatan una decisión de la Corte Constitucional. Doctor Arrubla, usted que estuvo ahí en la Corte y seguramente ha estudiado mucho lo que sucedió en estos temas entre gobiernos y Corte anteriormente, pues yo realmente no recuerdo un conflicto en este sentido en el que un gobierno dice es que no tengo plata. En el caso de los presupuestos máximos, ¿qué podría ocurrir o qué poder puede tener la Corte para que se profundice esta decisión cuando el gobierno le dice es que no tengo plata? Ahí la Corte, ¿qué podría hacer o cómo se puede interpretar esa respuesta? A ver, primero de todo, miremos qué es lo que está ordenando la Corte. La Corte lo que dijo fue que le incumplieron y que la unidad de capitación, de pago por capitación, la UPC, no cumple con los parámetros para darle sostenibilidad al sistema. Entonces dice, hay incumplimiento y eso es algo impajaritable. Viene una segunda situación. La Corte lo que está creando es una mesa técnica de varios actores para que revisen claramente lo que es esa y lo que debe ser esa unidad de capitación del 2024, pero revisión que tiene que hacer desde el 2021, porque parece ser que el desbarajuste viene desde atrás. Y fuera de eso les da 2 meses para hacer esa revisión. Apenas se tenga la nueva unidad de capitalización, pues tendrá el Estado que proveer los recursos y tendrá que hacer los traslados presupuestales, incorporarlos al presupuesto. Sí. No se admite la disculpa de que es que estamos con un presupuesto deficitario. Sí. Le aplicarán la sanción por desacato, porque es el Estado tiene que arbitrar los recursos de donde los doctora Arrubla, sí, doctora Arrubla, pero mire, digamos, en términos muy concretos, los fallos judiciales, las decisiones judiciales se acatan o se desacatan, no se atienden, no se cumplen. Pero hay maneras de desacatar las normas también. Estamos en un país de abogados y todo el mundo se busca la manera de buscar un atajo para no cumplir un mandato, inclusive del máximo tribunal de justicia, en este caso la parte constitucional. Hay manera de desacatar un fallo sin desacatarlo, es decir, hay argucias jurídicas de las que se puede valer un gobierno, cualquiera que sea, para no cumplir un mandato del máximo tribunal del tema constitucional. Sí, eso lo hemos visto en materia pensional, en materia de salud. Si no acatan la decisión, pues les toca irse para la cárcel, correcto. Y si vuelven y persisten en eso y hay un incidente de desacato, vuelven y les aplican. Es decir, frente a una decisión de esta naturaleza, lo único que tiene que hacer el gobierno es o incorporarla presupuestalmente, buscar los recursos, o simplemente atender las consecuencias de un desacato, y es que nos tocará pues entonces acostumbrarnos a ver a el ministro de la Seguridad Social entrando y saliendo de la cárcel continuamente.
O sea, eso era lo que le iba a preguntar. Aquí entonces el que desacataría esa orden de la Corte Constitucional, si es que así lo hace, es el ministro de Salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es el que en caso de no cumplir con la decisión de la Corte Constitucional se iría a la cárcel. ¿Solo el ministro Jaramillo o también, por ejemplo, el de Hacienda? A ver, el decreto de la unidad de capitación tiene un responsable, que es el ministro de Salud, correcto. Y ese es el que la tiene que modificar. Y los recursos los tiene que proveer el Estado a través de su Ministerio de Hacienda. Pero aquí el responsable inmediato es el ministro de Salud. Doctora Rubla, a ver, pero entonces la orden es hacer una mesa técnica, ¿cierto? Instalar una mesa técnica, pero esas mesas técnicas llevan mucho tiempo, ha habido mucho tiempo de que se reúnen y no se oyen las partes. Entonces sería como volver a entrar en ese círculo de, sí, ya hicimos la mesa técnica, ya cumplimos, pues sí, ya cumplieron, pero no oyeron a nadie. Y no sé si la Corte Constitucional tenga la competencia de hacer como sea la competente para hacer como ese arbitraje, si está sirviendo la mesa técnica o no, o sea, ¿cómo se resuelve eso para no entrar en el mismo círculo? En la parte resolutiva de este auto, porque es un auto, no es una sentencia, es un auto, dice muy claramente que le da unos días para que instale la mesa, y a la mesa le da 2 meses para pronunciarse en definitiva sobre lo que debe ser esa revisión de esa unidad de capitación. Eso lo tiene que hacer, y a raíz de esa conclusión tendrá que salir un nuevo decreto que establezca cuál es el porcentaje en que se va a incrementar esa unidad de capitación. El 5.6% no le pareció a la Corte y lo declaró que era un incumplimiento. Entonces tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Correcto. Ahora, si esto es competencia o no de la Corte Constitucional, es un gran debate. En principio, los decretos del gobierno los controla el Consejo de Estado. Pero como esto era una tutela, y fue en el marco de esta tutela un derecho fundamental violado, donde se vio esto, pues la Corte, invocando su competencia constitucional, en el artículo que le dice que tiene derecho a revisar las sentencias, es que extrae esta competencia. Ella misma, en uno de los numerales, dice: mi competencia la derivo del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia y concretamente también de la norma constitucional que me permite a mí revisar las sentencias de tutela, que es el artículo 86. Hay un debate jurídico profundo, pero que no estamos entrando en él. La Corte simplemente dijo que ordenaba revisar esta unidad de capitación, que estaba mal planteada, y le da 2 meses a esa mesa técnica para que saque la nueva unidad. Si sacando la nueva unidad el gobierno no atiende eso, podrán abrir un incidente de desacato los interesados en el mismo. Doctora Rubla, en la medida que este auto también ordena esta mesa técnica de la que usted nos está hablando, pues el presidente Gustavo Petro dice que le parece muy bien, porque esto también implica que las EPS lleven toda la documentación desde el 2021 en que se estaban gastando la UPC, o cómo se estaba invirtiendo. Si las EPS no logran hacer esto, ¿también entrarían en desacato, o esto solamente sería solamente objeto el gobierno, el Ministerio de Salud? Muy interesante el punto que tú agregas, porque es que en los considerandos de este auto, una de las cosas que dice la Corte es que no se ha contado con la información adecuada, que ni las EPS, ni la EPS, ni las EPS, ni el gobierno han analizado la información que se necesita analizar para poder llegar a ese resultado final idóneo de la unidad por capitación, de pago por capitación. Entonces lo primero que dice es: hay que recoger muy bien recogida esa información, porque no se ha brindado. Recogida esa información, ha de suponerse que se pondere y salga la nueva unidad en una forma más real que la que salió, porque la que salió no cumple según los parámetros de la Corte. Entonces,
veremos que hagan el trabajo bien hecho en esta mesa, y si lo hacen bien hecho, pues que se acepte la nueva unidad por capitación, porque también podría salir mal hecha, ¿no? Y habría que volver a ampliar la mesa, o a constituir una nueva, o a decir en qué falló. El tema es un tema supremamente técnico, y la misma Corte, en el análisis de los considerandos de su auto, así lo establece. Hay que adecuar la información porque no tuvieron la información adecuada para poder tomar la decisión. Doctora Rubla, una última pregunta, y quería saber si usted se le viene de pronto a la memoria algún antecedente parecido de este tipo, o estamos ante algo que nunca había pasado en la historia de la Corte Constitucional. Es decir, habían pasado cosas, pero no de tanta técnica y tanta profundidad, y menos en el marco de un desacato a una sentencia de tutela. La Corte, para sentencias de exequibilidad, es muy exhaustiva, y también para decretar la sentencia de tutela, pero para saber si se está o no acatando una orden frente a una unidad de capitación, estamos en algo totalmente novedoso en el marco de la justicia constitucional. Pues, ex magistrado de la Corte Constitucional, doctor Jaime Arrubla, muchas gracias por su claridad, y entonces ya nos queda, entendemos que el gobierno tiene que acatar esta orden de la Corte Constitucional, y si no, vamos a ver un tema de desacato, que cuando se desacata, yo no sé si usted sepa eso, esto es cárcel de ¿cuántos días? No, son cárcel, eso es hasta de 3 días, pero si persiste el desacato se puede continuar por otros 3, y si persiste el desacato por otro tanto. Es decir, la Corte puede imponer la medida que considere para evitar que su sentencia se desacata, y pueden ser hasta arresto, y ojalá pues no lleguemos a eso, pues, porque nadie quiere que el Estado colombiano siga haciendo el ridículo, pero puede verse a eso si el ministro no acata esta decisión de la Corte. Pues, exministro Arrubla, mil gracias por atendernos, un saludo muy especial, feliz resto de día para usted. Gracias, Camila, ha sido un gusto. 12 del día, 35 minutos, pues tiene